Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo, y para desarrollar otro de los grandes temas de coyuntura de nuestro país. Esta semana, la verdad, es una semana especial, todos ya sabemos, el domingo hay elecciones. Decidimos darle otro enfoque, no es que vamos a estar apartados de la agenda política, pero también decidimos por lo menos sobrevolar desde otras aristas los grandes temas que discuten. O sea, ¿por qué votamos nosotros el domingo? Porque creemos que un presidente, que un equipo va a solucionar o a mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Vaya si el tema de la seguridad, del sistema de justicia, de cómo funciona, no solamente ha estado presente en la campaña, sino además también, bueno, es parte fundamental de nuestra vida en sociedad. Y por eso decimos invitar, y es un gusto recibir al fiscal de corte, Jorge Díaz. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a ti y a todos tus oyentes. Bien, muy bien. Sin hacer una valoración de tipo político, porque obviamente que es un asunto en el que estoy seguro que usted no va a querer entrar, pero notó un poco ausente la discusión de los temas profundos para solucionar los problemas de seguridad que padecemos. A ver, usted que conoce el sistema desde adentro, ¿se siente identificado con la discusión cuando se habla de seguridad, del tema carcelario, que parece, la verdad, se sobrevuela? No, el tema seguridad ha estado presente en el debate público desde hace mucho tiempo. Yo creo que si uno analiza las encuestas de opinión pública, desde el segundo semestre del 2009 para acá, el tema seguridad ha sido la principal preocupación de los uruguayos, con porcentajes bien distintos en el segundo semestre del 2009 a los de ahora. Es decir, cada vez más uruguayos entienden que este tema es su principal problema. Pero desde hace ya un buen tiempo, desde el segundo semestre del 2009, para los uruguayos era el principal problema. Y hemos venido discutiendo, o sea, como país, ¿no?, un montón de cuestiones relacionadas con el tema de la seguridad desde hace mucho tiempo, y obviamente ese tema se insertó en la campaña electoral, del cual obviamente yo no participo, no puedo, no debo, ni quiero participar. Yo creo que lo que muchas veces nos encontramos en estos temas es un poco con la respuesta lineal, ¿no?, con el razonamiento sencillo, con el razonamiento lineal, y por lo menos nosotros, en lo personal e institucionalmente, hemos tratado siempre de marcar que este es un problema complejo que requiere soluciones complejas. Es decir, primero, que la seguridad involucra básicamente, una política pública de seguridad involucra dos grandes acciones que están relacionadas pero separadas. Una, la acción preventiva, y otra, la acción represiva. Y en la acción preventiva no asocio solamente a aquellas acciones de prevención vinculadas a la policía, es decir, al patrullaje, porque muchas veces uno piensa que la prevención es, bueno, tiene que haber más patrullaje, más policías en la calle, etcétera. Eso es un factor, un elemento de la seguridad. Después hay otros elementos relacionados a la prevención que dicen con condiciones sociales y económicas que pesan, dicen que tiene que relación con los temas educativos y culturales que pesan. Si tú tenés sectores enteros de la población donde se ha creado o se ha generado una contracultura en la cual delinquir no está mal, y donde en algunos sectores de la sociedad determinados tipos de delincuentes, como por ejemplo los narcotraficantes, no solamente no son mal vistos, sino bien vistos, y en muchos casos un modelo a seguir por determinados jóvenes o adolescentes, evidentemente tenés un problema de seguridad en la materia preventiva que dice relación con los factores educativos, culturales, sociales, económicos y demás. También hay cuestiones vinculadas a lo que se conoce como factores estructurales, es decir, se tienen necesariamente que adoptar en una determinada sociedad determinadas medidas de prevención estructurales que eviten que se produzcan determinados delitos. Por ejemplo, el tema de los cajeros. Nosotros nos encontramos de la noche a la mañana con más de 60 cajeros reventados por una organización que en principio era chileno, pero que rápidamente fue copiada por uruguayos, que tenían el know-how de cómo hacer explotar determinado tipo de cajeros. Y Uruguay no tenía los elementos preventivos en sus cajeros que impidieran o que hicieran inútil la voladura de un cajero. Por ejemplo, el entintado, etc. Eso es una medida de seguridad estructural, que Uruguay no la tenía.
Y eso motivó que durante mucho tiempo padeciéramos este tipo de ataques de este tipo de organizaciones. ¿Qué es más fácil, perseguir a esos delincuentes o prevenir? Sin duda es más fácil prevenir. Lo que pasa es que tenía un costo económico que determinadas instituciones que no estaban dispuestas a asumir. Y así podíamos seguir. Y después del otro lado la parte represiva, que es sí, la investigación y la persecución del delito, que es en la que solemos gastar más tiempo. Bueno, eso le iba a decir. Mi pregunta iba más apuntada a: ¿no miramos por el ojo de la cerradura? ¿No parece que la solución para el tema de la seguridad sea, no, construimos 3 cárceles y recondicionamos el sistema carcelario de otra manera, o contratamos 2.000 efectivos más de Guardia Republicana, o extendemos y no le damos libertad anticipada a los delincuentes que reinciden? Y mencioné arriba de la mesa medidas que proponen los dos candidatos que hoy están en la segunda vuelta. Digo, ¿no hay una mirada un poco como por el ojo de la cerradura y no en el global? Nicolás, olvidémonos de la campaña electoral, olvidémonos de los dos candidatos, olvidémonos de las propuestas. Todos estos temas han estado en la discusión en los últimos 5 años, 7 años. Es decir, los temas de discusión de la campaña son temas de discusión que vienen de antes. Entonces podemos hablar de estos temas sin hacer referencia a la campaña. Yo comparto contigo en que durante todo este periodo, durante toda esta discusión de la seguridad, hemos tenido una visión poniendo mucho énfasis en el platillo de la represión y olvidándonos un poco de la prevención. Y mire que el país ha pasado por distintas situaciones. En un determinado momento se creía que era solo represión y se aprobaron leyes de ley de seguridad ciudadana, ley de seguridad del Estado, ley de esto, ley de aquello, se aumentaron las penas, se crearon agravantes, se crearon delitos y los delitos siguieron subiendo. Después vino una contrarreforma cultural, decir, bueno, no, el problema es que tenemos que resolver los factores, la pobreza y la indigencia, y una vez que resolvamos la pobreza y la indigencia, entonces en definitiva el país ahí, los índices delictivos van a descender porque la causa es la pobreza y la indigencia. Y no pasó. Se redujo la pobreza, se redujo la indigencia y los delitos siguieron creciendo. Entonces no hay una respuesta, por lo menos lo que uno puede entender, que no hay una respuesta unilateral a este problema, que tiene que tener una visión global e integral y que evidentemente involucra los factores preventivos y los factores represivos. Ese es un tema, una visión que a veces es un poco hemipléjica, poniendo todo el peso en uno de los dos platillos. La segunda cuestión es la policialización de la seguridad. Yo creo que eso es un problema que tenemos en nuestro ADN todos los uruguayos. O sea, creer que la seguridad es un tema estrictamente policial. ¿Más policía no es más seguridad? Yo no sé si más policía es más... yo creo que es un factor de muchos. O sea, usted puede tener la mayor cantidad de policías por habitante y que si usted no tiene resueltos otros temas relacionados con la seguridad va a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, es un factor, obviamente. Si tengo más policías, mejor preparados, ¿no? Sin duda alguna que eso tiene que impactar. Yo no digo que no, digo que solamente eso no es el único camino. Y hay un conjunto de otras medidas. El tema carcelario de per se es un tema que generalmente no entramos y que dice relación con, bueno, cuáles son las políticas de resocialización que utilizamos. Porque está bien, lo mandamos preso, pero de la cárcel se sale. Más tarde o más temprano. Entonces, ¿qué política aplicamos mientras ese ciudadano está privado de libertad para que mañana cuando salga no vuelva a delinquir? Hoy uno tiene la sensación que prácticamente el único camino que queda cuando salen es que vuelvan a delinquir. Es como una especie de círculo no virtuoso, sino vicioso, de que entran y salen, entran y salen, entran y salen. No, entran, salen especializados, vuelven a entrar. Bueno, sin duda alguna que cada vez que entran, que salen más especializados que la primera vez. Menos valor de la vida. Y ese es un factor, bueno, ese además es un factor que pesa, porque cuando usted tiene mayor cantidad de privados de libertad, que ojo que yo creo que los que tienen que estar privados de libertad tienen que estar privados de libertad, acá no es un mensaje de que no hay que privar de libertad, pero cuanto mayor cantidad de privados de libertad, usted tiene mayor cantidad de gente en ese circuito, entrando y saliendo. Y otra cuestión que es importante, muchas veces cuando uno contiene la primera o la segunda línea de delincuentes, por decirlo de alguna manera, y están todos presos, muchas de esos delincuentes son sustituidos por otros que a veces, que por su juventud y por su inexperiencia, terminan con un grado de violencia mayor aún que aquellos que tienen, entre comillas, cierta experticia. Pero a ver, todas estas son apreciaciones de carácter subjetivo, de análisis de la realidad. La cuestión es después, bueno, cuáles son, de parte de las autoridades competentes, de parte del Estado,
en atacar este tema que preocupa a todos de una forma integral. Y en el marco, no lineal, sí, no unilateral. Este problema no se resuelve cambiando una ley, o cambiando un artículo, o cambiando un punto, cambiando una coma. Este es un tema global que, bueno, que esperemos, ojalá los uruguayos encontremos todos el camino para resolverlo, ¿no? Porque pero nadie quiere vivir está en bien, esta condición. pero no tiene mucha esperanza. Por lo que No, ve. yo soy biológicamente optimista. Está bien, pero no ve el grado o el nivel de discusión en profundidad que esperaría para encontrar una solución. Yo creo que hay gente que realmente sabe este tema, que está interiorizado este tema y que tiene muy buenas intenciones. ¿Por ejemplo? No, yo no puedo opinar porque podríamos opinar desde varias tiendas al mismo tiempo. Yo he escuchado con atención que tiene muy buenas intenciones y uno puede estar de acuerdo, ¿no?, en todos sus planteos, pero que realmente quiere resolver este tema y que tiene la expertise. Sí, lo que pasa es que tenemos que tener, me da la impresión a mí, o es mi humilde opinión personal, una visión integral del fenómeno. Si nosotros creemos que cambiando tal artículo del código, cambiando la vigilado, que solo con eso resolvemos el problema, y es un poquito más profundo, ¿no? También en el marco de la discusión electoral. Pero no me lleve para ahí, que yo No, pero digo pero sí está vinculado a lo que le quería preguntar, porque aparte como que una cosa lleva a la otra. Se ha cuestionado, de algunas filas más en particular, pero ha estado un poco en cuestión el tema del nuevo Código del Proceso Penal, el funcionamiento, de si estaba bien o no estaba bien, de si en algún punto iba de frente contra la ley orgánica policial. A ver. O sea, ¿siente ese cuestionamiento como un cuestionamiento propio? ¿Había cuenta del rol que usted ha jugado en la instrumentación del nuevo Código de Proceso Penal, que ya de nuevo no tiene mucho, no tiene sí, 2 años ya? Tiene 2 años ya. Sí, nosotros yo ya no le digo nuevo, le digo Código de Procedimiento Penal y al otro le digo antiguo como una forma de... A ver, una de las apreciaciones que se formuló como cuestionamiento que se le realizó al nuevo Código de Proceso Penal fue un razonamiento lineal. Entró en vigencia el código, disminuyó la cantidad de privados de libertad, aumentó el delito, el culpable del aumento del delito es el nuevo código. Un razonamiento lineal, une 2 puntos de un mismo... Ahora bien, ¿sabe qué pasa, Núñez? Que a 2 años del código, hoy tenemos casi 400 privados de libertad más que cuando empezó el código. Es cierto que los primeros meses de aplicación del código trajeron una reducción de la cantidad de privados de libertad, y también es cierto que luego de una baja hubo una suba considerable y constante, yo diría que tomando como punto la finalización del primer semestre del año 2018, de ahí para arriba, la cantidad de privados de libertad no ha parado de crecer. ¿Podemos hacer un apartado ahí y después retomamos? Porque a mí me interesa la pregunta que está la pregunta Entonces, formulada y la respuesta. El razonamiento... Pero, ¿no es lógico que aumente los privados de libertad cuando los delitos no paran de crecer? Yo no estoy cuestionando que sea lógico y ilógico. Digo que se dijo que por aplicación de un determinado instrumento procesal habían disminuido los privados de libertad y por eso aumentaban los delitos. Lo concreto es, aumentaron la cantidad de privados de libertad, tuvo una flecha hacia abajo y luego hacia arriba y siguió, o sea, estamos hablando de casi 380 más privados de libertad que el 1 de noviembre del año 2017. Y pese a esa baja y esa suba, los delitos, si bien bajaron en términos comparativos con el año pasado, siguen creciendo. Entonces, quiere decir que la línea o el razonamiento lineal no era tan perfecto, que hay otros elementos y otras complejidades. Segunda cosa, hay un trabajo de un académico, del profesor Carlos Díaz, un sociólogo, que es profesor de la Universidad Católica, que hizo un trabajo relacionado con el incremento de los delitos a partir del 1 de noviembre del año 2017. ¿Sabe qué conclusiones llegó? Que que los delitos siguieron creciendo el 1 de noviembre del 2017, tal como venían creciendo desde antes, y que en algunos delitos ese crecimiento fue un poco superior y en otros inferior. O sea, es decir, que la tasa de crecimiento que venía de antes, en algún caso, en 2 delitos aumentó y en el resto bajó. Es decir, o sea, que el efecto de noviembre no tiene que ver con el nuevo código. Bueno, eso es lo que concluye primariamente este profesor Carlos Díaz. Es un trabajo con mucho gusto, yo después se lo remito. Sí, pues me interesa especialmente. Y es bien interesante, porque dice exactamente lo contrario a lo que decía el informe Chain. Entonces, ojo cuando a veces sacamos conclusiones demasiado apresuradas. Por lo tanto, si hoy, en términos comparativos, la cantidad de imputaciones sube, y cuando hablo de cantidad de imputaciones hablo de denuncias aclaradas, en aquellos delitos de mayor
mayor frecuencia, que son la rapiña y el hurto, siguen aumentando, si la cantidad de privados de libertad aumenta, si uno de los efectos que se buscaba era que los privados de libertad tuvieran en su mayoría sentencia, usted no se olvide que veníamos de un sistema donde teníamos solo el 30% de condenados y el 70% de procesados. Hoy tenemos el 74% de condenados y el 26% de procesados. Esa era una de las necesidades urgentes que teníamos como país. Entonces quiere decir que el código no solamente no era tan benigno y no era tan poco eficiente, sino que en realidad se transformó, sobre todo, y acá tiro una cosa, a la luz o traccionado por el proceso abreviado, en una máquina bastante aceitada de aclaración de delitos y de imputación y de cumplimientos de pena. Por lo tanto, si bien es cierto, hubo cuestionamientos muy fuertes, hoy en día, hasta donde yo sé, no hay mayores cuestionamientos a su funcionamiento. Obviamente que hay que hacer ajustes, sin duda. Yo creo que, a ver, fíjese usted, en abril del año 2017 yo remití al Parlamento, la Fiscalía remitió al Parlamento la modificación de 100 artículos del CPP, que se aprobaron entre abril y octubre, 50, es decir, por lo menos 50 más hay para modificar, y seguramente nos vamos a poner por... El tema es qué tipo de modificaciones hacemos. Bueno, porque ¿no? También a eso le iba a preguntar. Ahí es el otro problema. Ese es el otro asunto, porque la realidad, yo escuché, ahora sí le tengo que decir con nombre y apellido, porque lo ha dicho, bajo una propuesta de Cabildo Abierto en la calle Pou. La verdad, el asunto, la propuesta de modificar el Código del Proceso Penal, el funcionamiento de la Fiscalía, fue algo que planteó Cabildo Abierto y no está cerrado. Veremos si gana la elección. Si llega a venir una iniciativa para modificar el código o instrumentar cambios profundos en el código, redireccionar o no sé, porque uno, más allá que los he entrevistado y les he preguntado sobre este asunto, a mí no me queda del todo claro cuál es el nuevo rol que quieren acerca de la Fiscalía o qué es lo que quieren cambiar de la Fiscalía, más allá de algunos términos muy duros que han empleado. ¿Dónde lo va a encontrar a usted? ¿En qué rol lo va a encontrar una posible modificación del código, del nuevo código y del rol de la Fiscalía? En el mismo rol que hemos estado siempre, teniendo claro de que el responsable de la aprobación, discusión y aprobación de las leyes es el Parlamento Nacional, en una sociedad democrática, y por tanto a lo que el Parlamento Nacional resuelva habrá que estar, en el rol de escuchar cuáles son las diferentes propuestas que hay y si se tiene a bien, que yo creo que sería saludable, que las instituciones que tenemos responsabilidades en este tipo de cosas, o sea, el Ministerio del Interior, la Suprema Corte, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Colegio de Abogados, seamos consultados. Si somos consultados, daremos nuestra opinión como la hemos dado siempre. Por tanto, no nos va a cambiar sustancialmente el rol. El rol va a ser exactamente el mismo. La Fiscalía tiene como cometido la investigación y la persecución criminal. Ese es el cometido que le ha asignado el legislador. Ese cometido sustancialmente suponemos que no va a cambiar porque forma parte del ABC del sistema. Pero bueno, obviamente todas aquellas propuestas que se hagan, en la medida en que seamos consultados, con mucho gusto daremos nuestra opinión. Ese es el rol ahora, que hemos estado antes y ahora. Sí, está bien, eso queda claro, pero ahora, también es verdad, insisto, si usted me pregunta respecto del tipo de modificaciones, bueno, todas aquellas modificaciones que sean para que el sistema sea más funcional, para reducir la brecha de impunidad, para aumentar la capacidad operativa, para que los fiscales logren mayores investigaciones y mayores imputaciones, obviamente que nosotros vamos a estar de acuerdo. Aquellas modificaciones que tiendan a disminuir, o sea, que tiendan a ser más disfuncional el sistema, bueno, nosotros daremos la opinión contraria. Pero en definitiva, el que resuelve es el legislador. Eso yo lo tengo grabado a fuego, porque en una sociedad democrática, en una democracia representativa, quien resuelve es el representante del pueblo, que es el legislador. Decir que me peleé es mucho, pero tuve un duro encontronazo con Domenech cuando hizo referencia, en este mismo micrófono, a los fiscales mandatados y la independencia. Yo le dije, ¿pero qué me habla? ¿De qué independencia? No, porque fíjese, le digo, mire, si algo se ha modificado en el último tiempo, es que la Fiscalía ha adquirido independencia, porque antes dependía 100% del Ministerio de Educación y Cultura, y justamente... Antes estábamos adentro del Ministerio de Educación y Cultura. Justamente fue lo que le dije, le digo, discúlpeme, pero si algo ha ganado en el último tiempo es independencia.
Justamente Por eso, bajo el amparo. Si hay una propuesta, por ejemplo, de constituir a la Fiscalía en un ente autárquico, que es el mayor nivel de autonomía que puede tener en un sistema democrático, ahí hay una discusión si hay que modificar o no la Constitución, es decir, de darle a la Fiscalía más autonomía de la que hoy tiene, yo creo que no va a haber ningún fiscal en la República que no esté de acuerdo, empezando por el fiscal de corte. Si hay una propuesta que dice que, bueno, que de restarle autonomía al Ministerio Público, seguramente todos los fiscales del país, incluido el fiscal de corte, no estemos de acuerdo. A ver, lo que haremos es dar nuestra opinión. Entonces, ahí por eso dependerá de cuáles son las diferentes propuestas. ¿Pero sienten que hablan de usted cuando dicen fiscales mandatados? No, yo nunca tengo la más absoluta tranquilidad de conciencia de que nunca le dije a un fiscal qué tenía que hacer. Y permítame que decirle una cosa, he estado de acuerdo con muchas decisiones polémicas que han tomado los fiscales y he estado en desacuerdo con muchas de las decisiones polémicas que han tomado los fiscales. A pesar de que pasa, Núñez, en este país existe algo que se llama independencia técnica. Y más allá de lo que establecen los tratados internacionales, la Constitución, la ley, las instrucciones generales, más allá de todo eso, en el caso concreto el que resuelve es el fiscal. Pero hay nuevos sectores políticos que parecen no entenderlo muy bien eso. Bueno, eso yo no me corresponde a mí apreciarlo. Yo lo único que le puedo asegurar es que me he tragado cada sapo por algunas decisiones con las cuales no estoy de acuerdo, pero bueno, tengo que callar la boca y quedar tranquilo porque yo soy el jerarca administrativo de la Fiscalía. Usted no se olvide que luego, en el caso concreto, el fiscal resuelve según su real saber y entender. Así era antes. También es verdad que usted en algún fallo que no es que no estuvo de acuerdo porque no es esa la valoración, pero sí que entendió que no se estaba aplicando correctamente alguna disposición, intervino. Bueno, pero eso forma parte de la justamente Sí. ex post, no ex ante, no nunca antes, sino después de que el fiscal actúa. Si el fiscal evidentemente comete un error, vulnera alguna norma, generalmente a raíz, muchas veces, nosotros recibimos todos los días muchas denuncias respecto de la actuación del fiscal tal o cual. La mayoría no tienen fundamento, se archivan. Algunas han tenido, porque justamente ese es el sistema. Ex ante, el fiscal de corte no le puede decir nada al fiscal. Ex post, si hay alguna falta administrativa, se interviene. Forma parte del sistema, si no, independencia sin responsabilidad administrativa sería un relajo. Me ¿no? queda claro igual que no ve ninguna iniciativa de modificación que le encienda definitivamente las alarmas. Mire, yo soy una persona muy tranquila en ese sentido. Lo que yo he escuchado con atención todo el debate, todas las propuestas, cuando se planteen concretamente las propuestas, bueno, con muchísimo gusto. Vuelvo a repetir, si es que somos consultados. Si no es consultado. Bueno, uno entendería, y hasta ahora siempre ha sido así, de que nos consultan, daremos nuestras opiniones, daremos nuestros motivos. Yo creo que los involucrados necesariamente deben ser consultados y bueno, en definitiva resolverá el Parlamento, que es a quien corresponde. Lo mismo relacionado con el código. Uno a veces escucha algunas propuestas y dice, no, porque hay que limitar el proceso abreviado, por ejemplo. Bien, yo vengo de Paraguay. En Paraguay se limitó el proceso abreviado. ¿Sabe para cuándo están fijando audiencia de juicio? Para el año 2021. El sistema de alguna manera colapsó. Porque si usted quiere desarrollar, por ejemplo, una propuesta que se había hecho, creo que era de parte del doctor Chediá, que decía, bueno, Sí, no, eso en una entrevista conmigo, el tema de las rapiñas. Que todas las rapiñas tienen que ir a juicio oral. Son más de 2.000 juicios más por año. ¿Qué jueces, qué fiscales y qué defensores van a tramitar esos juicios? ¿En qué tiempos? Y en cuanto a las necesidades presupuestales, si uno llega a eso, lo que termina pasando es que el sistema colapsa. Entonces lo que uno busca, que es ser mayor eficacia, más eficiencia, porque ¿qué es lo que la población quiere? Mayor eficacia, mayor eficiencia, reducir la brecha de impunidad, porque en definitiva eso es lo que es. Ahora, si yo hago modificaciones, yo no hago ninguna modificación, el Parlamento hace modificaciones, que lo que hacen es más disfuncional el sistema, los juicios demoran más, somos menos eficaces, menos eficientes, aumenta la brecha de impunidad, evidentemente la población no va a estar de acuerdo. Entonces, por eso digo, cuando se toman este tipo de medidas es bueno decir, bueno, ¿cuál es el efecto? Y además de cuál es el efecto, ¿con qué recursos? Y ahí voy a la respuesta que usted de la pregunta. ¿Ya lo tiene estimado qué es lo que necesita para el próximo periodo? Nosotros ya hicimos una estimación en la última rendición de cuentas, donde le solicitamos al Parlamento. En aquel momento creo que eran 400 millones de pesos, de los cuales nos dieron 67 para el sistema acusatorio.
Y habíamos solicitado además 300 millones para la ley de género, que eso se resolvió por otra vía, digamos, sacando a la Fiscalía del cumplimiento de los factores preventivos de la ley de género. Sí lo tenemos estimado, ahora, lo tenemos estimado con el código actual. Si mañana hay reforma, que tenemos que aumentar sustantivamente la cantidad de juicios orales, y bueno, vamos a precisar más fiscales, más defensores y más jueces. Si pretendemos llevar a juicio oral todo esto con la misma gente, el resultado va a ser que... Lo de Paraguay. Lo de Paraguay. Entonces, por eso digo, primero mantener la calma. Ver cuáles son las propuestas. En Dispago decimos verle las patas a la sota, ver que efectivamente cuáles son. Si somos invitados, nosotros siempre, la Fiscalía absolutamente siempre ha concurrido todas las veces que hemos sido invitados por el Parlamento. También me quedo con la frase de, si quieren dotarnos de más autonomía, bienvenido sea. Sí, sin duda. Cuando se votó la ley de la Fiscalía, se discutió si tenía que ser un servicio descentralizado o si podía ser un organismo autárquico. Organismo autárquico, para que el ciudadano entienda, es la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Contencioso Administrativo. Y ahí había dos posiciones. Una del profesor Correa Freitas, que decía, bueno, se pueden crear organismos autárquicos por ley y no es necesario modificar la Constitución. Y el profesor Correa Freitas siempre decía, la Corte Electoral en el año 24 se creó como organismo autárquico por ley y luego en la Constitución se incorporó, en la Constitución del 34 se incorporó a la Constitución. Es decir, con ese antecedente a la vista, Rubén decía, bueno, es posible crear por ley un organismo autárquico, y bueno, y después existía el resto de los constitucionalistas que decían, bueno, no, en realidad habría que modificar la Constitución, si no tendría que ser un servicio descentralizado el máximo órgano de autonomía. Como se discutió, se entendió por parte del legislador que, bueno, que fuera un servicio descentralizado, una ley que se aprobó por unanimidad. Una ley que se aprobó por unanimidad. Todas las leyes vinculadas a la creación de la Fiscalía, al Estatuto de los Fiscales, incluso el propio código, la mayoría de sus disposiciones fueron aprobadas o por unanimidad o por amplísima mayoría. Ha habido... O sea que hay un actor nuevo que no estaba. No, está bien, pero a ver... Que ha sido el que ha sido más crítico con el funcionamiento de la Fiscalía. Esa es la realidad. Todas las propuestas que vengan, nosotros en la medida en que seamos consultados, con muchísimo gusto daremos nuestra opinión. Que es eso, es la opinión de los actores que pueden decir claramente, bueno, si se hace esto, se hace lo otro. Yo lo que sí, si vamos a mayores niveles de autonomía, bienvenidos sean. Lo que obviamente creo que nadie quiere, y acá descarto absolutamente, es una politización de la Fiscalía, o una creación, porque eso sí sería realmente la destrucción del sistema. La última, lamentablemente nos quedó un minuto para esto, pero vamos a volver a invitarlo para hablar más en profundidad. A mí se me deja hablar. No, lo tengo clarísimo. Javier lo tiene más claro que yo. Javier es Benech, su secretario. Con relación al funcionamiento del código, para no decirle más el nuevo código, ¿queda alguna etapa ya delimitada que haya que ir a por ello? Sí. De funcionamiento, sí, de funcionamiento. No de normas legislativas. No, en la legislativa no, pues. No, de funcionamiento sí, sin duda. Nosotros tenemos áreas. A ver, ahora estamos haciendo todo lo posible para antes de fin de año crear 2 fiscalías más departamentales, una en Atlántida y otra en San Carlos, que son absolutamente imprescindibles. Ya creamos en Salto y en Paysandú, y hay algunos lugares que todavía tenemos dificultades, porque tenemos en algunos lugares una sobrecarga grande de trabajo y en otros lugares no. Es decir, hoy por hoy nosotros podemos saber en cada jurisdicción cuántas denuncias hay, por qué delitos, cuántas denuncias por fiscal, cuántas denuncias por fiscalía, cuántas se aclaran, todo eso lo podemos tener graficado. Eso nos permite distribuir mejor los recursos humanos y materiales. Nos faltan un incremento presupuestal que nos permita crear fiscalías en determinados lugares que hagan mucho más funcional y rápido el sistema. Y nos faltan algunos elementos de funcionamiento interno en los cuales hemos estado trabajando, tanto con el sindicato de fiscales como con el sindicato de funcionarios administrativos. De hecho, mañana hay reuniones en ese sentido, porque es necesario mejorar el funcionamiento interno. En muchos casos se requieren más recursos y en otros casos hay inversión de tecnología que estamos haciendo. Sin duda alguna que esto hemos mejorado muchísimo en estos 2 años. Eso sería el medio vaso lleno, pero nos queda un medio vaso vacío sobre el que hay que trabajar y mucho. Jorge Díaz, le agradecemos su presencia y volveremos a convocarlo seguramente en un par de meses para... Vio que no me metí en lo bien que me porté en esta entrevista, ni un caso particular, nada.
que a usted a veces lo complica un poco, No, pero son las no. que generan título también, y No, sin embargo me muchas porté gracias. como un gentleman. No, yo le agradezco, y estamos a la orden siempre, porque en definitiva nosotros somos funcionarios públicos, son los ciudadanos los que nos pagan el sueldo, tenemos que rendir cuenta. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau.